En este caso impartida por el doctor Juan Pablo Mujica Sánchez. La ponencia se llama Obtención de un material carbonáceo a partir de residuos de semilla de aguacate, Persea americana. El doctor Juan Pablo es profesor del Tecnológico Mario Molina, Unidad Académica de Tamazula. Nació el 7 de diciembre de 1991 en la ciudad en Ciudad Guzmán, municipio de Zapotlán el Grande, Jalisco, México. Sus estudios profesionales los realizó en la Universidad de Colima, obteniendo la licenciatura en químico farmacéutico biólogo y el doctorado en ciencias químicas. Su área de especialización es en química teórica y computacional. Recientemente su interés se ha centrado en el estudio del área agrícola, en el aprovechamiento de residuos y en el estudio in silico de materiales capaces de retener contaminantes agrícolas. Actualmente se desempeña como profesor investigador en el Instituto Tecnológico Superior de Jalisco, Unidad Académica Tamazula. Pertenece al Sistema Nacional de Investigadores y cuenta con el perfil deseable PRODEP. Con esta ponencia justamente terminamos ya la mesa de sustentabilidad y medio ambiente en el día de hoy. Pues bueno, estimado doctor Juan Pablo, este es su espacio. Contamos con 20 minutos y otros 9 minutitos para las preguntas. Adelante. Excelente, claro que sí. Bueno, antes que nada, buenos días a todos y todas. Gracias al comité organizador por esta oportunidad. Y antes me gustaría preguntarles a ustedes si se alcanza a escuchar el sonido y si se observa la presentación. Muy bien con tu sonido y también bastante bien con tu presentación. Excelente, Adelante. amable. Bueno, arrancamos. Como bien comentaban, el día de hoy tengo la oportunidad de poder compartirles un trabajo de investigación que tiene componentes preliminares y que ese trabajo consistió en la obtención de un material carbonáceo a partir de residuos de semilla de aguacate, Persea americana. Particularmente pertenezco a la institución organizadora del evento y específicamente a la Unidad Académica de Tamazula. Les presento los puntos que vamos a considerar a lo largo de la charla, principalmente una introducción, donde mira la parte de la motivación del por qué realizar el estudio, un apartado de materiales y métodos, otro de resultados y discusiones, y finalmente algunas conclusiones. Como bien conocen, principalmente las personas que son de Jalisco, o probablemente alguna persona de algún otro estado ha escuchado de que Jalisco se ha convertido en uno de los gigantes agroalimentarios de todo el país, y específicamente también la propia región sur y sureste de Jalisco tiene esa gran producción agrícola que en los últimos años pues ha aumentado vertiginosamente. Hay que pensar principalmente, bueno, que esta zona es conocida por su gran actividad agrícola y porque se presenta una gran variedad de cultivos. Sobre todo, bueno, esto es influenciado precisamente por la amplia gama de climas que presenta el estado de Jalisco, teniendo pues una presentación sobre todo de temperaturas que pueden ser cálidas o inclusive un poco más templadas o frías en todo el estado. Y bueno, también presentando suelos que tienen gran fertilidad. En la imagen ustedes pueden observar el mapa de México y específicamente hago mención a qué sucede con respecto a aguacate. Podemos observar, y esta información data, bueno, de 2020, podemos observar los diferentes estados que generan cantidad en toneladas de aguacate. Principalmente, bueno, el mayor productor sigue siendo actualmente Michoacán, pero Jalisco pues ha repuntado en esta estadística. Y los factores principales se deben, en principio, bueno, al auge en la producción, en la siembra de aguacate, que, bueno, pues también puede generar un impacto ambiental y sobre todo también influenciado por la capacidad que se tiene de poder exportar a países, por ejemplo, como a niveles de Japón o, por ejemplo, pues también últimamente a Estados Unidos. Hay que pensar que finalmente el aguacate tiene diferentes propósitos. Uno de ellos puede ser la cuestión industrial, donde principalmente se va a la obtención de aceites y este aceite se puede utilizar para cuestiones alimentarias, cosméticas y farmacéuticas. Por otro lado, y principalmente, su consumo sigue siendo en fresco. Este consumo básicamente puede tener dos destinos, siempre y cuando, bueno, se cumplan con diferentes normas de calidad o de inocuidad, y bueno, este puede ser un mercado nacional o un mercado internacional. Desafortunadamente, bueno, como bien conocemos, en el mercado internacional, pues prácticamente se va pues el mejor producto.
Ahora, hay que pensar que a medida que se está generando esta producción, también hay que pensar que se está generando gran cantidad de desperdicios. Y esos desperdicios pueden incluir simplemente como resto del propio cultivo, hojas, ramas, o inclusive si pensamos en el caso del aguacate, que no cumple con esos parámetros o que no se va a proceso, pues bueno, podemos considerarlo que inclusive termina como basura, ¿no? Como un desperdicio que prácticamente pues no se está aprovechando, no se aprovecha. Acá, por ejemplo, tenemos una estadística que nos habla y es un dato alarmante que, bueno, ya tiene algún tiempo que salió esta información. Este es un plan propiamente de Jalisco y mencionaba una cantidad grandísima, como pueden ustedes observar, una cantidad grandísima de alimentos que se desperdician, ¿sí? Ahora, estos alimentos principalmente, ¿por qué se van a desperdiciar? Y observamos que representa un 28% de esa totalidad de alimentos que se producen. Se van a desperdiciar por diferentes causas. ¿Cuáles pueden ser? Bueno, principalmente podemos pensar en una producción primaria, cuando se está generando este tipo de alimento. Y bueno, esto puede ser que a lo mejor lo ataque alguna plaga, a lo mejor una condición climatológica, a lo mejor un manejo inadecuado, problemas con inocuidad, haga que, bueno, principalmente pues esto se llegue a desperdiciar. Ahora, por ejemplo, también existe un desperdicio en la transformación, cuando se comienza a distribuir, y bueno, ya cuando a lo mejor también termina en algún servicio, cuando se comienza a comercializar. Hay que pensar entonces, y es alarmante, que gran cantidad de alimentos terminen desperdiciados. Ahora, si mencionamos el caso de aguacate, bueno, se tienen estadísticas que aproximadamente 40% de todo lo que se produce, pues termina siendo desperdiciado. La pregunta importante y lo que, bueno, me gustaría que nos enfocáramos de ahora en adelante es saber, bueno, ¿cómo nosotros podemos aprovechar este tipo de desperdicios? Hay que pensar que tenemos diferentes opciones. Una de ellas sería la producción de energía, de bioenergía. La otra pudiera ser la producción de abonos orgánicos o fertilizantes. Probablemente también pudiéramos inclinarnos por la fabricación de materiales, que bueno, es algo que se llega a utilizar. Y también, por ejemplo, bueno, pudiéramos enfocarnos en algún metabolito que sea de nuestro interés. Si pensamos en la cuestión de materiales, podemos pensar, y es algo que probablemente también hemos escuchado comúnmente, hablar de lo que se le conoce como carbón activado, que específicamente pues es un material que tiene el elemento carbono, y este tipo de materiales son interesantes desde el punto de vista porque debido a sus capacidades estructurales pueden utilizarse para diferentes usos, ¿no? Principalmente hay que pensar que la activación o el carbón activado tiene poros que específicamente pueden permitir su uso en la cuestión de separación o inclusive en la cuestión de concentración de componentes que sean nocivos. Y bueno, también vamos a encontrar que existe una gran distribución y que esto, bueno, depende principalmente del tipo de materia prima o el sustrato que utilicemos de partida, la activación que utilicemos, sea química o sea física o sean ambas, o el tiempo de activación que estamos utilizando. Y hay que pensar que existen diferentes fuentes vegetales que se han utilizado o que se han aprovechado para crear carbón activado. Por ejemplo, cáscara de rambután, principalmente coco es algo que se ha utilizado comúnmente, cáscara, por ejemplo, de mango, se tiene datos de alcachofa y, por ejemplo, bueno, también se tiene algunos estudios de aguacate. Si pensamos entonces, ¿qué sucede con esto de carbón activado? Hay que pensar que cuando nosotros trabajamos en un proceso de activación química, en este proceso acontecen dos fenómenos, un proceso de carbonización y un proceso de activación. En este caso, bueno, estamos observando que el material se convierte en carbono y la activación se refiere a la formación de cierto tamaño de poro y además probablemente también a la funcionalización. Es decir, durante el proceso de activación, también ciertos grupos funcionales pueden quedar retenidos en el material. Y esto, bueno, también puede dar características o selectividad hacia cierto tipo de sustancias. ¿Qué vamos a observar entonces? Bueno, el material que utilicemos básicamente actúa deshidratando y oxidando y actúa en ese proceso pirolítico. Y cuando nosotros utilizamos un sustrato, imaginemos alguna fuente vegetal, utilizamos un agente en cierta concentración, típicamente se han llegado a utilizar ácido fosfórico, cloruro de zinc o hidróxido de potasio, bueno, vamos a obtener pues este tipo de carbones.
Si nosotros nos centramos específicamente en utilizar el residuo de lo que será la semilla de aguacate, el corazón es porque básicamente gran parte de la región sur de Jalisco se ha convertido en un pilar o es algo sorprendente de la gran cantidad de huertas y de cultivo de aguacate que existe en la región. Y como comentaba con anterioridad, precisamente pues esto genera gran cantidad de desperdicios. Para comenzar a hacer la experimentación, se obtuvo la materia prima. Por acá se presentan la procedencia. El rancho se conoce como La Providencia. Es una huerta que se encuentra en el municipio de Gómez Farías. Y la característica de este tipo de desperdicio, o lo que se pidió cuando se solicitó, es que fuera un aguacate que pues prácticamente, no sé, estuviera a nivel de suelo, o sea, prácticamente desperdiciado, que prácticamente nadie lo utilizara o no pensara utilizarlo. Entonces se obtuvo la semilla y por acá en la imagen que se encuentra en medio se presenta un diagrama en donde se explica el proceso general de lo que se llegó a efectuar. Se comenzó con un proceso también de lavado, se realizó un proceso de molienda, donde básicamente el interés era disminuir el tamaño de partícula a partir de lo que ven ustedes en la imagen del lado derecho, a partir de hueso, se comenzó a triturar, se utilizó un molino convencional, y básicamente pues se redujo ese tamaño de partícula. Después de ello se llevó a cabo un proceso de deshidratación, se liberó humedad de la semilla y también se llevó la planificación de diseño experimental. Además de ello también hubo un proceso de activación, también se utilizó un tratamiento ultrasónico y finalmente se llevó a cabo un proceso de calcinación. Para conocer la capacidad preliminar de absorción, se determinó lo que se le conoce como un número o también llamado índice de yodo y se efectuó un análisis estadístico. En la parte derecha, en la tabla de mero abajo, ustedes van a poder observar los factores y los niveles que se consideraron en el estudio de experimentos. Básicamente, bueno, se consideró el grado de impregnación y la temperatura, donde en este caso el grado de impregnación significa la cantidad de activador químico, que en este caso se utilizó hidróxido de potasio, y significa la cantidad de veces que se coloca o se utiliza. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, en grado de impregnación 1 a 2, observamos que se utilizó 10 gramos de hidróxido de potasio, quiere decir que 1 representó 5 gramos de ese sustrato o de la semilla de aguacate, y bueno, pues el doble representó el hidróxido, y en la parte del que ven 1,4, pues representó pues 4 veces, ¿no? Lo que serían 5 gramos de semilla o del polvo de la semilla, y pues 4 veces la cantidad de hidróxido, además de un intervalo de temperaturas entre 400 y 600. Ahora, además también se realizó la combinación o la mezcla de tanto la harina como la semilla. Para ellos utilizaron bolsas tipo Ziploc. Ustedes van a poder observar en la imagen estas bolsas, y se dio un tratamiento ultrasónico a 40 kilohertz por un tiempo de 40 minutos. El propósito de hacer este tipo de tratamiento ultrasónico fue favorecer que se diera la impregnación completa del hidróxido de potasio y que no se acumulara o se llegara a concentrar específicamente pues en algunas zonas, algunas partes, dado que cuando se realiza el proceso de calcinación es ideal que se dé la completa mezcla y el material, bueno, la semilla quede impregnada, ¿no?, de esta sustancia. Después de ello, bueno, se llevó o que se calcinó en una mufla convencional, y bueno, cabe destacar que una desventaja que tiene el proceso, el procedimiento, es que, bueno, no se cuenta con un tipo de equipo que permita poder tener algún gas inerte para evitar, pues, a lo mejor la oxidación, ¿no? Entonces, eso es importante porque se tuvo que tener mucho cuidado en cuidar precisamente, pues, cómo era este proceso de calcinación. Lo que sí se encontró, bueno, se encontró que a una temperatura, y de hecho hay reportes que mencionan que la activación química se requiere en temperaturas de mínimo de 400, de ahí existen reportes que hasta de 700 grados centígrados para favorecer pues la calcinación. Conociendo esto, también se realizó una rampa de temperatura para este proceso de carbonización. Una vez que se llegó a encontrar una temperatura y un grado donde se obtenía una apariencia más de material carbonáceo, bueno, se dio un proceso de optimización.
Ustedes lo van a observar diferentes tiempos, 20 minutos, 150 grados centígrados, 10 minutos, 200 grados, y vemos todo este intervalo para el proceso de activación. Se obtuvieron algunos productos, ahorita voy a platicar en la parte de resultados, y para determinar cómo es esa capacidad preliminar de absorción, se determinó algo que se le conoce como el índice de yodo. Se basó en una norma de la American Society for Testing and Materials, y básicamente, bueno, fue para conocer esta capacidad de poder absorber. Si nosotros ahora pensamos en este proceso de que nos resultó, en principio la parte que trabajamos fue en conocer cómo era el peso de las semillas que habíamos recolectado. Esto, bueno, sobre todo para conocer cómo es la entrada del producto que estamos utilizando. Si bien es cierto que el producto se llega a rayar o se llega a disminuir el tamaño de partícula, pero el interés era conocer cómo es esta materia prima que nosotros estamos utilizando. Vamos a observar en la gráfica el peso de 10 semillas, y ustedes van a poder observar que la media en gramos es de 23 puntos aproximadamente, y esto, bueno, es el peso de la semilla que se está utilizando. Principalmente, bueno, también existe una distribución por peso. En este caso, de las 10 semillas que les platiqué, bueno, un 30% se centró dentro de 15 a 20 gramos, un 30% entre 21 y 25, otro 30% entre 26 y 30, y un 10% entre 31 y 35 gramos. ¿Para qué hacemos esto? Bueno, hay que pensar entonces que estamos comentando que es un material de desperdicio, y que en este caso, como no existe un proceso de selección o no tiene una finalidad o cierto calibre, pues nosotros vamos a encontrar con semilla que pudiera también tener diferente tamaño. Después de que se realizó todo ese proceso que les platiqué, desde la parte de poder impregnarlo, desde la parte del tratamiento ultrasónico, y finalmente la cuestión de la calcinación, en apariencia física, con respecto al producto que se obtuvo, vamos a observar lo siguiente. Principalmente, todos los tratamientos de grado de impregnación 1.2, 1.4 y temperaturas de 400, 500 y 600, todos los materiales tuvieron una apariencia como carbonizada, apariencia, bueno, la naturaleza física de que era como si fuera un carbón. Solamente tuvimos un caso en donde la apariencia física parecía más bien como un tipo carbonato, era un polvo blanco, y esto fue verificado con ácido, y se logró la disolución completa de ese material o de esa sustancia que se había formado. Con respecto a ello, además también se realizó el porcentaje de rendimiento que nosotros podemos llegar a obtener, y bueno, también se obtuvo el peso del producto final. Y bueno, lo cierto es que en todos los tratamientos, los porcentajes y los pesos que se obtienen probablemente no son porcentajes tan altos. Esto, bueno, sería consecuencia de que se tiene que optimizar todavía más ese proceso. Pero también una cosa interesante que comprueba la cuestión del carbonato es que en este caso se obtuvo un aumento en el peso del producto de 6.136. Esto quiere decir entonces, y si analizamos la estructura química de un carbonato, pues un carbonato en su estructura molecular tiene oxígeno. Entonces, esto también explicaría pues que gran cantidad de esta sustancia pues quedó retenida, ¿no? Hasta formar lo que sería esta sal. Ahora, una vez que nosotros obtuvimos este tipo de material de apariencia carbonácea, lo que se hizo fue hacer la determinación del índice de yodo. Para ello, en la tabla que ustedes están observando, se van a dar cuenta que tenemos toda la combinación de tratamientos, y también ustedes se van a dar cuenta de que el tratamiento que tuvo un mayor índice de yodo fue el de temperatura de 400 y radio de impregnación de 10 gramos, lo que es de 1 a 2. Si se fijan ustedes, todos los demás tratamientos, bueno, comienza a haber una disminución de esta capacidad de absorción, y específicamente en el tratamiento en donde les comenté la formación de carbonato, no hubo pues una respuesta favorable. Además de ello, también se presenta un gráfico de contorno en donde principalmente se ve pues esta máxima absorción en las condiciones que ya les describí, de 400 y radio de impregnación de 1 a 2. También se hizo un análisis ANOVA para conocer el efecto que puede tener la temperatura y radio de impregnación. En el efecto de temperatura sí hubo un efecto estadísticamente significativo,
y de forma interesante, a nivel de grado de impregnación no existió una diferencia estadística. Esto nos hace valorar que probablemente la cantidad que utilicemos de activador o deberíamos utilizar mayor cantidad para conocer dónde se encuentra pues esa diferencia. O si no existe diferencia, probablemente pues con menor cantidad de activador se puede obtener pues un producto que tenga buenas condiciones de absorción. De forma preliminar y de un tanto de interés, se realizó un prototipo de filtro meramente casero, en donde en este caso, bueno, uno de ellos tiene las características que sí se incluyó carbón y en el otro no se llegó a incluir. Para conocer características de absorción, se nos ocurrió utilizar agua de un cultivo hidropónico que se tiene por acá en Tamazula, donde solamente queremos saber qué pasa con los nutrientes si se retienen a lo mejor en su paso por el filtro. Para ellos utilizaron también ionómetros, en este caso para nitrato, para calcio, para potasio y para sodio. Y una cuestión que encontramos que nos pareció sumamente interesante fue que cuando se evaluaron los filtros, en esta gráfica ustedes van a poder observar todos los iones que se analizaron. Tratamiento 1, bueno, es el agua, se determinó en el ionómetro esa cantidad que se tenía. Tratamiento 2 representa el uso de lo que sería el filtro sin carbón activado, y tratamiento 3 ya utilizando el carbón o material carbonáceo. Específicamente, bueno, esto tuvo gran capacidad para poder retener lo que fue calcio. Si pensamos ahora en conclusiones, bueno, se realizó un proceso de optimización para obtener un material carbonáceo. Se encontró que una T de 400 y un radio de impregnación de 1 a 2 se favoreció la formación del material. Mayores temperaturas parecen favorecer la formación de cenizas o de carbonatos, y al menos estadísticamente el radio de impregnación no parece influir en este proceso. Además, bueno, se encontró una buena absorción con respecto a calcio. Con respecto también a perspectivas, bueno, todavía nos hace falta dilucidar si específicamente pues es un carbón activado o no. Para ello, bueno, hace falta una caracterización estructural y, bueno, otro tipo de estudios de absorción que pueda tener el material que se sintetizó. Bueno, por mi parte será todo. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, estimado doctor. Pues es el espacio ahora para dejar las preguntas. Pueden abrir directamente su micrófono o dejar su cuestión ahí en el chat. Adelante, quien guste. Adelante, Juan Manuel. Perdón, le apreté sin querer. No tengo preguntas. Felicidades. Gracias. Muchas gracias. Adelante, Areli. Este espacio. Puedes hacer tu apertura de micrófono. Veía la mano de Areli levantada. Parece que ahorita veo la de Jesús Arturo. Quien guste. Si quieres, adelante, Jesús Arturo. Hola, buenos días, doctor Juan Pablo, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Disculpa, no me dejaba el micrófono. Felicidades por tu estudio, por tu juventud, por tus ganas de estar en este campo de la investigación. Una pregunta o una inquietud. De acuerdo a la literatura que consultaste, ¿consideras que es viable esa materia prima, en este caso la semilla del aguacate, como carbón activado, comparándolo con otras materias primas, no sé, con el carbón de maderas, de roble, de encino? Aunque por ahí al final como que me diste la respuesta cuando cerraste tu presentación. Sí, claro que sí, por supuesto. Principalmente el aguacate es algo que se ha llegado a utilizar, pero en un principio para la elaboración de este tipo de materiales se requiere un sustrato que tenga cierta dureza, y también se ha utilizado sobre todo más como coco, sobre todo es lo que la corteza de coco es lo que más se ha llegado a utilizar. Puede ser viable,
pero también es importante hacer un correcto proceso para poder generar este tipo de materiales. Como les presenté el estudio, aún hace falta condiciones para llegar a una correcta optimización y probablemente, bueno, en la zona en donde estamos pudiera ser beneficioso porque es cierto de que sí se genera gran cantidad de producto, pero aún así sí hacen falta mayor cantidad de determinaciones para hacerle un proceso que pueda ser rentable, porque por lo pronto, bueno, hay otro tipo de sustratos que son pues más rentables, ¿no? O sea, económicamente pues se va a invertir menos y la cantidad que se genera pues va a ser mucha mayor, ¿no? De este tipo de material. Gracias, Juan Pablo. Muy amable, muchas gracias. Bien, muchísimas gracias. ¿Alguien más gusta hacer otra pregunta? Bueno, yo aprovecho para hacer aquí un comentario o pregunta. Doctor, fíjate que acá donde yo vivo, en Mascota, Jalisco, también hay una producción de aguacate bastante fuerte y año con año vemos cómo aumenta la producción, ¿no? Inclusive al grado de que hemos visto cómo algunos cerros los han podado completamente y han reemplazado Sí, pues, no los es increíble. árboles, los árboles, digamos, naturales por los de aguacate. Y es impactante también cómo hablas de ese 40% de desperdicio del total de la producción. Pues bueno, se ve un ámbito de oportunidad importante, ¿no? Bastante interesante tu proyecto. Me pregunto, pues, ¿qué sigue, no? ¿Qué sigue con esta investigación? Es decir, no sé si has visto algo, ya habías adelantado ahorita, pero no sé si has realizado algún estudio de costos-beneficios. No sé si están desarrollando algún proyecto para comercializar los productos obtenidos, etcétera, etcétera. Sí, sí, claro, por supuesto, doctor. Lo que también se ha hecho, en mi caso, bueno, tengo también algo de experiencia en la cuestión de simulación computacional. Lo que se intentó hacer fue utilizar un material de carbono, se hizo como ciertas funcionalizaciones y lo que se quería conocer es qué tipo de grupo químico parece favorecer a ciertos agroquímicos. Mi interés principalmente primero era más como el glifosato. Ahora, bueno, es un producto que prácticamente, bueno, en México ya me parece que para 2025 ya se va a prohibir su uso, pero el interés principal era obtener un material, después irlo trabajando, funcionalizando y que fuera más selectivo o se utilizara más para atrapar algún contaminante. Y el interés era más herbicida. Ok, interesante. Pero en cuestiones, digamos, ya de producción, de ventas, no sé, a lo mejor alguna, ¿cómo decirlo? Alguna vinculación con la parte empresarial para empezar a buscar dónde posicionar el producto, nada a ese nivel. No, todavía no. Hubo algún tiempo algún interés, precisamente, pues acá en la misma unidad, sobre todo pues muchachos que también algunos pues llegan a trabajar. Y alguna vez me tocó platicar con un alumno y le comenté el proyecto y en ese entonces quedó de, oye, se ve interesante, sería bueno platicarlo con mi jefe, ¿no? Pero ya no, la verdad no he buscado esa ventana de oportunidad, pero sí creo que, bueno, el interés que nos está preocupando mucho actualmente, pues es precisamente todos los desperdicios, ¿no? O sea, cómo le damos a lo mejor un entorno más, pues más circular, ¿verdad? Sí, sí, claro que sí. Pues bueno, muchísimas gracias, doctor. No, pues al contrario, muchísimas gracias a ustedes. Bien, pues damos por terminado entonces esta ponencia. Muchísimas gracias, doctor Juan Pablo. Con esta ponencia terminamos la mesa de sustentabilidad y medio ambiente para dar pie ahora a la mesa de arquitectura y desarrollo urbano. En esta ocasión se va a quedar con ustedes la doctora Jimena Odetti, que va a ser la moderadora a partir de este momento. Pues muchísimas gracias. Seguimos entonces aquí. No nos despedimos. Tenemos por aquí un minutito, 2 minutitos para proseguir con la siguiente mesa. Muchísimas gracias.